Vicepresidente, buenos días. Gunón, yo quiero empezar esta comparecencia, como lo he hecho cada vez que he tenido esta oportunidad, agradeciendo el trabajo de todo el personal sociosanitario en la lucha contra la pandemia, de todos los que están en primera fila, no solamente el personal sociosanitario, y también transmitiendo mi solidaridad con aquellas personas que se encuentran enfermas de la pandemia y también, por supuesto, a todos aquellos que hayan perdido un familiar o que tengan también a personas enfermas. Comparezco en esta rueda de prensa. Yo soy consciente del interés que hay generado en la sociedad y en los propios medios de comunicación por conocer los datos económicos que estamos recogiendo y que vamos viendo. En aras de la transparencia y manteniendo la obligación que nos hemos marcado desde que comenzó la andadura de este Gobierno de Navarra, del Gobierno de Navarra, como digo, en ese compromiso de trasladar los datos objetivos, hoy quiero poner encima de la mesa y compartir con todos ustedes lo referente a la recaudación del primer trimestre del 2020. Son, como digo, datos objetivos que van más allá de las previsiones que tanto nos interesan a todos y cada uno de nosotros, pero que en esta situación que tristemente estamos viviendo no dejan de ser meros escenarios que pueden cumplirse o no, porque, como saben, la situación es muy complicada y nunca vista. Es importante seguir recordando que todo lo que planteamos a modo de previsión en el plano económico corre el riesgo de quedarse corto o de pasarse en función de la dimensión real que alcance la crisis sanitaria, que alcance la pandemia, cosa que evidentemente podremos ir conociendo cada día más cuando veamos y vayamos conociendo sus efectos. Hoy los datos de recaudación del primer trimestre nos dicen que la Hacienda Foral de Navarra ha obtenido una recaudación acumulada de 990,4 millones de euros hasta marzo, lo que supone una reducción del 1,9% del mismo periodo del año pasado. Pero es importante reflejar que el descenso es debido a la reducción interanual del 13,1% de los ingresos por ajustes fiscales con el Estado por impuestos indirectos o derivados del convenio económico que ascienden a 290 millones de euros. Porque si no tuviéramos en cuenta eso, la evolución de la recaudación por gestión directa de la Hacienda Foral en este primer trimestre del año ha sido positiva, alcanzando 699,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 3,7% en este primer trimestre del 2020. La recaudación por impuestos directos en Navarra ha ascendido a algo más de 470 millones, creciendo un 2,5% respecto al trimestre anterior. Entre los impuestos directos, por importancia recaudatoria, como saben, destaca el IRPF, con una recaudación acumulada de 433 millones de euros y un incremento interanual del 7,75%, debido principalmente al buen comportamiento de los ingresos por retenciones del trabajo y los pagos fraccionados de autónomos y profesionales. En el impuesto sobre sociedades, 11,3 millones, 2,9 millones más que el acumulado en marzo del 2019. Por el impuesto de sucesiones y donaciones, 16 millones de euros, y por el impuesto del valor de la producción de energía eléctrica, casi 8 millones. En cuanto a los impuestos indirectos, la recaudación líquida acumulada en el primer trimestre del 2020 asciende a 512,2 millones, un descenso interanual del 5,6%. En el IVA se han recaudado 377,2 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 7,64%, por efecto, como les he dicho, de una minoración del 12,7% en la recaudación obtenida a través de ajustes con el Estado, ya que la recaudación directa ha crecido en sí misma un 14%. En dicha recaudación líquida están incluidas las devoluciones de IVA, que han ascendido a 320 millones de euros con un incremento interanual del 0,75%. Los impuestos especiales, la recaudación ha sido 111 millones y en lo referente al impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados se ha recaudado 16,5 millones de euros frente a los 17,1 millones del primer trimestre del 2019. Todas estas cifras que les acabo de trasladar permitían concluir un buen comportamiento de los ingresos tributarios y del grado de ejecución presupuestaria para el 2020. Sin embargo, como es obvio, pero no está de más recordarlo, hay que tener en cuenta el cambio radical en el escenario que se vive por la crisis sanitaria, social y económica sobrevenida por la pandemia del COVID-19. Como saben, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, esta pandemia va a tener un impacto relevante sobre la recaudación,
No obstante, quiero insistir en mi mensaje inicial, es prematuro para hacer estimaciones fiables en la situación que estamos viviendo de enorme inestabilidad, por lo que seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, que es monitorizar día a día, y habrá que esperar a la evolución de los datos en los próximos meses y, por supuesto, en el segundo trimestre del año, y, por supuesto, compareceré ante todos ustedes para dar cuenta, como he hecho hoy, para hablar del primer trimestre. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.